La posguerra de la Triple Alianza es nuestra década infame, que nos hicieron de todo, nos cargaron de todo, nos rapiñaron de todo y permanecieron en el territorio nacional de manera absolutamente viciosa, porque no tenían ninguna razón para temer algo del Paraguay. Escribiste una de las obras más imprescindibles para este debate del cual vamos a hablar, como es Verdades y Mentiras de la Guerra Grande. ¿Cuáles son tres mentiras que para tu gusto ya son directamente irritantes a esta altura de la civilización, la democracia, la divulgación en Paraguay? En realidad ese libro tiene una pequeña historia que hay que también divulgar. En el año 2005 nos invitaron, pocas veces sucede, pero nos invitaron a un encuentro entre historiadores paraguayos con distintos de todo el mundo, uruguayos, argentinos, brasileños, bolivianos, europeos, norteamericanos, para debatir en París sobre las dos guerras del Paraguay. Y a pesar de que nos habían advertido de que no habláramos de nuestra famosa victimización, como le llaman los aliados, que habláramos solamente de la cuestión social, la lengua, la literatura, la música, las mujeres, etcétera, participantes en la guerra. Sin embargo, los brasileños y argentinos volvieron a denostar contra las figuras de nuestra historia y sobre los hechos de la historia, atribuyéndole al Paraguay muchas de las culpas de la guerra. Entonces todo me resultaba irritante y cuando regresé hice un revoltijo de papeles y libros para tratar de juntar todas las acusaciones que normalmente se vierten sobre el Paraguay y sobre el Mariscal López, y encontré que ni siquiera el 10% podían haber motivado la guerra, sino que aparecieron, y algunos aparecieron después de la guerra, los demás aparecieron ya bien promediada la guerra. Yo creo que para concretar la respuesta debería decir que lo más penoso e irritante de todo es atribuirle al Paraguay las culpas de la guerra y a López en consecuencia. Lo segundo es que dijeron haber traído al Paraguay la civilización y la libertad, cuando que la posguerra de la Triple Alianza es nuestra década infame, que nos hicieron de todo, nos cargaron de todo, nos rapiñaron de todo y permanecieron en el territorio nacional de manera absolutamente viciosa, porque no tenían ninguna razón para temer algo del Paraguay. Y lo demás se refiere a los, llamémosle así, valores morales de los jefes del jefe paraguayo frente a los jefes de la Alianza. Yo creo que en ese sentido López no fue solamente más decente que los demás, sino que además fue mucho más inteligente y más políticamente sagaz que los demás. El pecado de López fue como el pecado de mucha gente, de adentrarse a desentrañar verdades que todavía eran misterios para los demás. Humberto Eco lo dice en un libro: si te dieran la verdad no la reconocerías sino está purificada por una larga interrogación. López tenía esa verdad que los demás ignoraban. Y eso significó la desdicha, la desgracia y el martirio para el Paraguay. El recorrido histórico, el lopismo y antilopismo fue una especie de caldo que estuvo ebulliendo con diferentes leños, con diferentes motivaciones. Sí. Hoy, ¿por qué ebulle ese de blanco y negro entre lopistas y antilopistas? ¿Sigue existiendo un nivel que te parece que sea preocupante? Sí. En último caso, aportante. Es preocupante porque es demostrativo de la ignorancia. Las personas que no es que discuten, sino que se parapetan en una posición irreductible, indiscutible, incuestionable, es el demostrativo más claro de que solo aquel que duda, solo aquel que no tiene certezas, tiene posibilidades de acceder a
a un estadio de conocimiento que le permita convivir con eso. Y solamente el irreductible, el que tiene todas las certezas y que además lee libros que legitiman sus certezas, es la persona... Y no lee aquellos que se ese oponen. es el fanático. Creo que Churchill dijo, fanático es aquel que no quiere cambiar de tema y no quiere cambiar de opinión y cosas por el estilo. Y yo creo que es la misma posición que tienen nuestros compatriotas ante sus colores partidarios, sus colores deportivos, incapaces de entender que somos todos paraguayos, que hay una unidad común que también está definido por una fantástica definición de John Stuart Mill, que decía que el pasado común es la identidad de antecedentes políticos, la posesión de una historia nacional y la comunidad de recuerdos. La comunidad de recuerdos, de luego, no nos interesa cuando no tenemos todo lo demás. Y a veces nada más que cumplimos ciertos rituales, como ahora el presidente en Cerro Corá, por ejemplo, donde dice que va a estar solamente una hora. Como yo estuve ahí y me dijeron, acá el presidente va a estar una hora, no quiere que lo entretengan por nada más que una hora, porque tiene que irse al Uruguay. Si tenía que hacerlo, yo callaría mi siguiente destino, porque el Uruguay es precisamente uno de los países que nos trajeron la guerra. Por lo tanto, hubiese dicho que tengo que ir al mercado, me tengo que ir a comprar un corpiño para mi señora, pero no hubiera dicho que tengo que estar en Es muy irónico sí. El hecho en sí, Sí. Incluso más que tu descripción. Los López tenían una idea política. Sí, tenían. Y por eso digo, tenían una idea política mucho más avanzada y que se trasluce en alguna medida en los debates que se dan en el Parlamento argentino cuando se enteran de que hubo un tratado contra el Paraguay o que iba a haber una guerra contra el Paraguay. Diciendo, por ejemplo, algunas personas, pero por favor, llevémosle la guerra al Imperio del Brasil. Nosotros somos repúblicas sudamericanas, unas entidades que por origen, formación, cultura, objetivos, mentalidades, eran completamente distintas a una monarquía europea forzada a instalarse en América en 1808 por la invasión napoleónica a la península ibérica. Entonces, era más propio, y muchos argentinos lo pensaron de esa manera. Casualmente la mejor intelectualidad argentina de la época, Miguel Navarro Viola, Carlos Guido Hispano, José Hernández, el autor de Martín Fierro, Juan Bautista Alberdi, etcétera, Olegario de Andrade, todos fueron partidarios de la causa paraguaya. Carlos Guido Hispano hace un fantástico relato cuando la acompaña a Elisa Lich de vuelta a Europa, cuando la acompaña hasta el puerto, le ofrece el brazo y habla de lo que fue, y habla de que él fue encarcelado en tiempos de Mitre cuando hizo un viva al Paraguay después de Curupaytí. ¿Y Francisco Solano quién era? Francisco Solano tenía un defecto muy característico de toda la gente que se siente heredera del poder. Pero frente a esa ambición, él quiso honrar esa ambición con una buena formación, con un Paraguay próspero, con un Paraguay ordenado, con gente feliz dentro del Paraguay. Y yo creo que en Tren de las Citas, Margarita Yourcenar dice en algún momento de sus vidas los hombres se dejan llevar por sus ángeles o por sus demonios. Y yo creo que López, ante los contrastes y sobre todo ante las traiciones, la primera traición grave fue la de Urquiza, por ejemplo, empieza a perder los estribos. Y él no tenía, digamos que, ¿cómo se dice?, fuerzas contrarias o contrapesos para dominar esa virulencia de sus impulsos. No tuvo, lamentablemente, un Estado Mayor que le pudiera haber dicho, ante los fracasos más notables de nuestra actividad guerrera, como por ejemplo fue la batalla de Riachuelo, como por ejemplo fue la batalla de Tuyutí, como fueron otras etapas de la guerra donde se obró en base a sus impulsos. Y no hubo el contrapeso de un debate de estrategas, porque tampoco los teníamos, como para morigerar
alguna cosa. Y después las represalias, terribles, desmesuradas, desproporcionadas ante las faltas cometidas, porque podían entenderse ciertas cosas. Hay un relato que en Cerro Corá, cuando unos indígenas caiguá vienen y le dicen que algunas mujeres atropellaron sus cultivos y se comieron sus cereales, López las hace azotar, sabiendo que la gente estaba hambrienta, la gente estaba al borde. Bueno, de hecho se moría todos los días en Cerro Corá. Desde la llegada del 8 de febrero hasta el 1 de marzo había entre 8 y 10 muertos todos los días por culpa del hambre y la inanición. Entonces, yo creo que esas cosas podían entenderse, podía haberse compensado a los indígenas con otra cosa, con ¿cómo se dice? Con montañas de baratija, como dice el Lelutier, pero sí, no castigando a las pobres mujeres. Lo que pasó después, ya esa parte de la historia que escribieron los arrasadores, ¿era lo que, digamos, con lo que pretendían quedarse o hubo algún tipo de cuestión que salió de sus planes? ¿Los vencedores quedaron con todo lo que pretendían? La guerra de la Triple Alianza fue una guerra de rapiña, donde no se dejó la rapiña como resultado de la soldadesca desbordada, ebria de victorias, como se dijo en algún momento, sino que la rapiña estaba consagrada en el tratado. Estaba estipulado cómo iban a distribuirse los despojos del Paraguay. Y tenía además una justificación que desliza sutilmente Josefina Pla en su libro Los británicos en el Paraguay, cuando dice que los del Río de la Plata, los de la Banda Oriental y los de Buenos Aires veían pasar todas las semanas, desde 1856 en adelante, buques cargados de mercaderías hacia el Paraguay. Armas también, pero buques cargados de mercaderías, de profesionales contratados, de técnicos, de ferrocarriles, de barcos, de motores de barcos para ser armados aquí como se los hizo. Y lógicamente habrá movilizado las suspicacias para pensar, por ejemplo, de dónde sacan tanto dinero los paraguayos, porque ellos sabían que en el Paraguay no había bancos, ellos sabían de que Paraguay no compraba eso a crédito, ellos sabían que el Paraguay no tenía un solo peso de deuda externa, y la pregunta era absolutamente lógica, y lo plantea claramente Josefina Pla, de dónde sacaban los paraguayos tanto dinero, y pensaron porque el Paraguay, a pesar de todo, a pesar de haber sido el origen de la civilización en el Plata, era un país desconocido. Te quiero preguntar un poco más tarde sobre eso, qué era Paraguay y qué hay de mitos y verdades al respecto de lo que era Paraguay. Pero quiero quedarme un ratito en Inglaterra y preguntarte Inglaterra en dos tópicos, casi te dirían dos tomos. ¿Cuál es la relación de Inglaterra con la región en los tiempos de la guerra, con los gobiernos, con los países? ¿Y cuánta verdad hay al respecto de la participación de Inglaterra? Porque la biblioteca hace varias décadas anda un poco dividida al respecto de qué hizo y qué no hizo Inglaterra. Yo creo que el problema en relación a Paraguay, la guerra, digo, ¿sí? El problema de un arquitecto hablando de historia es un poco demostrativo de esa curiosidad. Porque hay gente que sigue los archivos o sigue el relato como si la historia fuera una telenovela, quién fue el malo, quién el bueno, quién amó a quién odió a quién mató a quién. Y la historia es un poco más complejo que eso. Y sobre todo, como yo suelo decir, para aquellos que solamente se arropan en los archivos y cuidan sus fuentes para que nadie les copie y demás cosas, no entienden que hay que hacer una lectura de contexto para entender cómo son las cosas realmente y no cómo es la telenovela de la historia. Y en ese sentido hay que dar un salto y comprender toda la filosofía de un imperio, toda la filosofía del poder que emana de un imperio, para entender que Inglaterra, como el Brasil y como otros imperios, no se andaban con chiquitas cuando tenían que
atender, cuidar o favorecer sus intereses. De hecho, los imperios, como yo suelo decir, no hacen tratados de iguales. De hecho no era un universo democrático en términos de en absoluto. No hacen tratados de iguales, hacen tratados de conveniencia. Y donde les dejamos a los no iguales, para no llamarles súbditos, algunas baratijas para que se consuelen, mientras nosotros nos quedamos con lo más. Es como cuando nos ofrecían los créditos. No vayas a usar esto que es una artesanía local. Usa esto que es más lindo, un producto industrial, te va a durar más, es más barato, es más liviano. Y si vos le decías, pero sí, es caro, yo no tengo plata, y te iban a decir, no, yo te doy el crédito, Y entonces, porque eso es realmente el imperialismo y el colonialismo, cuando te atan a un compromiso, a algo que no sabes, que no tenés, que no sabes cómo se arregla, pero te enseñan a consumirlo desaforadamente. Léase de lo que hamburguesas, por decirte, para no hablar de marcas, léase hamburguesas. Entonces, el imperio británico, y el imperio tiene otra característica. El imperio tiene la característica de yo no me tengo que meter con un país de morondanga, no tengo que gastar mi armada para ir hasta allí. Yo tengo ahí al lado subimperios que van a hacer el trabajo sucio, que van a hacer el trabajo que yo no quiero hacer, pero yo me voy a granjear todos los beneficios. Paraguay fue bloqueado, y no habiendo tenido deuda externa. Argentina y Brasil, que sí la tenían, triplicaron su deuda externa al término de la guerra. Es decir, Inglaterra fogoneó la guerra de alguna manera porque vendió armas, comida, municiones, pólvora, lo que sea, tecnología, fogoneó la guerra. Y hay prestigiosos intelectuales paraguayos que dicen, no, Inglaterra no tuvo nada que ver. ¿Quién le va a dar importancia al Paraguay? Sí, y ahí aparece otra característica del imperio. Cuanto más débil es el que se le opone al imperio, el imperio va a extremar su crueldad y su poder con ese para demostrar que no hay piedad para nadie. Que no hay piedad para nadie. Porque Inglaterra pudo haber parado la guerra. Una de las cosas que Inglaterra pudo haber hecho es parar la guerra. No lo hizo. No lo hizo, habiendo habido acá ciudadanos ingleses, 247 ciudadanos europeos, la mayoría de los cuales eran ingleses, vivían en Paraguay. Entonces, nosotros adquirimos al contado de Joseph y Alfred Blyth de Londres las embarcaciones que teníamos, las armas que teníamos. El buque Tacuarí era un buque de avanzada, aunque más pequeño que los monitores brasileños. Pero los enemigos también. No, pero el buque Tacuarí tenía una torreta, un cañón de torreta giratorio. Es una maravilla tecnológica para la época. Sí. ¿Y cuánta verdad hay en el Paraguay potencia? No, esa es otra falsedad que se largó para justificar. Es el caso Irak-Estados Unidos. Sí. Se inventó que Irak tenía armas químicas, armas atómicas, de destrucción masiva, cosa que se demostró hasta el hartazgo de que no fue así, para justificar la invasión a Irak. Se justificó la invasión al Paraguay porque el Atila sudamericano estaba creando una máquina de guerra poderosa, cuando fue el Brasil el que desde las líneas de Tordesillas, un poco al oeste de San Pablo, tiene hoy sus límites bordeando la cordillera de los Andes y limitando con todos los países de América del Sur, a excepción de Ecuador y Chile. Entonces Paraguay, lo dice un sociólogo uruguayo que se llamó Vivian Trías, lo dice claramente, Paraguay no era una potencia, pero podía comparársele con un niño que tenía todas sus potencialidades intactas, que podía crecer hasta límites insospechados, y los aliados eran como enanos, que ya tenían el crecimiento finito. Enanos que paradójicamente ya tocaron el techo. Ya no podían crecer. Eso lo dice Vivian Trías. Brasil marcó, digamos, el destino de Paraguay a partir de la ocupación, y quisiera que me cuentes cómo lo moldeó, digamos, pues Caballero vuelve del Brasil,
Brasil ocupa Asunción. ¿Qué representó Brasil para la posguerra? Bueno, Brasil se hace cargo de la guerra ya después de Lomas Valentinas. Eso es desde el 28 de diciembre de 1868. Brasil ocupa Asunción desde el 5 de enero de 1869 y los argentinos se inhiben de esa responsabilidad y ocupan el Chaco porque en el Tratado Secreto de la Triple Alianza de hecho habían puesto que las fronteras de Argentina se extendían, con el Paraguay se extendían desde el Bermejo hasta Bahía Negra. Y como el tratado fue secreto, y eso se conoció recién un año después, fueron los bolivianos los que protestaron ante semejante pretensión. Y vamos a quedarnos sin el Chaco. Y dijeron, claro, es que están los mapas sin el Chaco, encargados por el presidente Salvador Jovellanos, legionario, que asume con la renuncia de Cirilo Antonio Rivarola en 1871. Salvador Jovellanos hace confeccionar un mapa por Francisco Wisner de Morgenstern, que era ingeniero militar. Y ese mapa lo conocemos todos y lo tenemos, aunque sea en copia casi todos, y es solamente la región oriental. Acaba de mencionar la expresión legionarios, que es otro debate que puede ser apasionante, porque en Paraguay tiene una connotación maldita, ¿no? ¿Cuán legionarios, desde esa connotación, fueron los legionarios? Bueno, de hecho, legionario no hubo ninguno, porque la Legión Paraguaya tenía que cumplir con ciertos requisitos para constituirse en fuerza militar. Creo que tenían que tener 3.000 hombres, algo por el estilo, y no llegaron a formar 3.000 hombres. ¿Que estaban en dónde? Estaban en Buenos Aires. Buenos Aires. En Buenos Aires y en la cercanía fueron reclutados. Habrá habido gente que ni siquiera era paraguaya y vinieron con ellos. Pero de ahí que en el libro de Juan Bautista Gilaguina, Los Legionarios del Paraguay, se dice que la Legión Paraguaya como fuerza militar no llegó a formarse. Y después siguió como una muletilla para descalificar a cualquier adversario político. De hecho, hay un libro de Arturo Bordón que se llama Las Verdades del Barquero, y donde Arturo Bordón afirma, habiendo sido interlocutor con la mayoría de los sobrevivientes de la guerra, que en la fundación del Partido Liberal no hubo un solo legionario, y que sí los hubo en el Partido Colorado. De hecho, el ideólogo de la estructuración del ideario colorado fue José II de Cud, que de paso fue uno de los hombres más ilustrados de su época. Pero eran personas que vivieron en Buenos Aires. Vivieron, pero no eran antipatriotas. Eso iba a preguntar. Porque sucede algo extraño justamente en el gabinete de Salvador Jovellanos. El hombre fuerte era Benigno Ferreira, tachado normalmente de legionario. Pero Benigno Ferreira, cuando se divulga el contenido del Tratado Secreto, él renuncia a la Legión Paraguaya. Son cosas que nadie quiere. No es que nadie sabe, nadie quiere saber. Sí. Porque es mejor. Nos quedamos con el etiquetado fácil. El etiquetado, esa etiqueta es imborrable y sirve. Dejémoslo ahí. Entonces, Benigno Ferreira era el hombre fuerte del gabinete. Y cuando se hace el tratado Loizaga-Cotegipe y los argentinos, en protesta porque se salen los brasileños del tratado, van y ocupan, es decir, designan al Chaco como territorio militar argentino y le designan un gobernador para el territorio militar argentino, y a partir de ahí empiezan a protestar. Entonces Ferreira, y demandar también su tratado de límites, Ferreira dice ni 1 centímetro al norte del Bermejo. Benigno Ferreira, tachado de legionario, dice ni 1 centímetro al norte del Bermejo. Lo dicen ante la pretensión de Mitre todavía. Mitre demandaba que se hiciera el tratado, y se hace el tratado Sosa Tejedor, ya en Río de Janeiro. Se hace orquestado siempre por Brasil. Imagínate, un tratado de límites entre Paraguay y Argentina se tenía que firmar en el Brasil. Pero se entienden los delegados y hacen un tratado distinto a lo que pretendía el Brasil. Entonces, ese tratado legitima
en alguna medida lo que estaba en el tratado secreto, dejándole al Paraguay solamente el triángulo formado por el río Verde, río Pilcomayo y teniendo como el cateto el río Paraguay. Claro, claro. Y ese tratado obviamente no correspondía, se consideró toda una afrenta, y se hace el tratado Machaín-Irigoyen un año después en Buenos Aires, para lo cual Facundo Machaín tuvo que empeñar las joyas de su esposa porque el Estado Nacional no podía costear el pasaje de su ministro plenipotenciario para la firma del tratado. Y entonces se va Machaín y recupera, invierte el procedimiento y recupera todo el Chaco para el Paraguay y queda para arbitraje ese porcentaje, ese triángulo del Verde, Pilcomayo, Paraguay. Entonces, ahí es donde entra el presidente Hayes, el Rutherford B. Hayes, que nosotros llamamos cariñosamente presidente Hayes. Entonces ahí se resuelve eso, pero ahí empiezan los problemas con Bolivia, porque Bolivia seguía exigiendo que el Chaco era boliviano. Y ahí se producen 5 tratados con Bolivia, que son originados en la indefinición de límites del Chaco, que a su vez desde la colonia, provenientes de la posguerra también. Y provenientes del Tratado Secreto de la Triple Alianza. Es decir, que el Tratado Secreto de la Triple Alianza es la causa principal de la guerra del Chaco. Es muy interesante. Y el estamento militar, el estamento político que siguió a la guerra, cómo nacen los partidos y qué pasó, y hubo o no influencia de los militares de la guerra en la posguerra. Lo que pasa es que se consagra una constitución, la del 25 de noviembre de 1870, prácticamente como una compresa, y sin que la sociedad estuviera de asimilar las obligaciones, los compromisos y fundamentalmente las responsabilidades que se generaban con una Carta Magna. El Paraguay estaba deshecho. La gente se moría en las calles de hambre. ¿Qué constitución podía servir en ese caso? Pero entonces sucede algo que los colorados, porque yo tuve una discusión al respecto con Hipólito Sánchez Kell, que fue mi primer coautor del libro y fue el primer canciller de Stroessner, Hipólito Sánchez Kell. Y me dijo: los colorados fuimos respetuosos de la Constitución, siempre. Le dije: ¿cómo es eso? Porque resulta que los colorados hacían revoluciones subvirtiendo la Constitución y el Estado, pero una vez que estaban en posición de negociar decían: quiero cambiar tal miembro del gabinete, tal gabinete. Y el presidente seguía. Y cuando hubo necesidad de echar al presidente, como fue el caso de Juan Gualberto González en 1894 y el de Emilio Ceval en 1902, subieron los vicepresidentes. Es decir, respetamos la Constitución, sube el vicepresidente, pero hubo en la década del 69 al 80, hubo 13 cuartelazos, azonadas, revoluciones. El Paraguay vivía sobre las armas, velando sobre las armas, como se suele decir. De manera que, ¿qué constitución puede servir? Y entonces, ante esa situación, ¿quiénes eran los hombres fuertes? ¿Los que podían debatir en el Parlamento o los que tenían el dominio de los cuarteles? Claro. Los que tenían el dominio de los cuarteles. Así fue. ¿Y quién era Caballero? Caballero fue una persona, un hombre muy meritorio, una persona que... Hay una expresión que se suele usar popularmente, dice: la persona que huele a dónde sopla el viento o de dónde viene el viento. Y Caballero entendió, como mucha gente ahora de la época estronista dijo: esa es la democracia. Muy fácil actuar dentro de la democracia. El arte del ayornamiento. Y se aprovecha de las debilidades de la democracia antes que fortalecerla, y desvirtuamos de paso todos los valores de la democracia. En esa época, Caballero era una persona que intentaba, yo
creo que es muy difícil ponerse en la piel de la gente de esa época, pero él habría intentado honrar toda la sangre que él vio derramarse a raudales. Porque lo que nosotros no entendemos, que esa gente vio morir a sus amigos, a sus hermanos, a sus camaradas de armas. Tuvo la muerte cerca todo el tiempo. En esa época la gente se levantaba del matorral donde había pasado la noche en un campamento para preguntarse, ¿este será mi último día? ¿Pasaré? ¿Mañana amaneceré? Entonces, Caballero pasó todo eso y peleó en todas las batallas. Y de hecho el mariscal López le hace de manera explícita y categórica. O sea, la historia negra del Caballero huyendo de las batallas. No. Caballero no huyó de ninguna batalla. Caballero estuvo en todas. Y cuando salió del campo, como salió de Cerro Corá, fue mandado por López para que se salvara. Sin embargo, fue para eso. Absolutamente. Absolutamente. Sin ninguna posibilidad de disimular eso. Porque de hecho el mariscal López lo dijo en un par de ocasiones durante la larga marcha. Entonces Caballero sale de eso y tiene gestos de grandeza, como por ejemplo cuando se le invitaba a participar de las reuniones para la constitución de los partidos políticos. Él dice, no, yo soy el presidente de la República, yo no me puedo embarrar con esto. Eso lo dice Caballero y lo dicen las crónicas liberales. Y cuando él era presidente y cuando tuvo que... los miembros de la justicia no eran de su partido. Y cuando emerge la figura de Albino Jara se produce el famoso Pacto Verde y Rojo, que era el pacto de los enemigos aparentemente irreconciliables, los liberales pero cívicos, que tenían la bandera verde, y los colorados. Por eso Pacto Verde y Rojo, para pararle a Albino Jara. José Dubigis Díaz, aparte de ser el nombre de escuelas, colegios, lugares, ¿quién era para López? Para López fue un hombre muy importante desde jovencito, pero para la guerra también. El general Díaz es el general invicto de la guerra, el que atacaba corrales, el que estaba a cargo de las misiones imposibles, el que tal vez... El comando sería en esta época, ¿no? Exactamente, el que tal vez abusó de la temeridad, en donde los soldados eran sacrificados a veces muy claramente, pero fue el general invicto a tal punto que después de la guerra, cuando las delegaciones extranjeras que llegaban al Paraguay querían rendir un homenaje a los héroes de la patria, iban hacia la tumba de Díaz, iban tras la tumba de Díaz, y eran peregrinaciones que se hacían desde el centro de la ciudad caminando hasta la Recoleta. A lo sumo había alguno u otro jinete llevando una corona de flores, pero Díaz fue el general invicto y que además demostró que su devoción a la causa, su enorme patriotismo, su entereza no mellaron su condición de hombre decente, humilde, honesto, porque se sabe lo que tenía cuando murió, porque se contabiliza y tenía 3 monedas de oro, qué sé yo, 2 calzoncillos de remuda, un traje de gala, cosas que cabían en una maleta chica, sin ruedas. ¿Cuál es la verdad sobre el poder, el superpoder o el no poder de la masonería en toda la historia previa, en la guerra y después de la guerra? Probablemente la tuviera, pero yo, por una especie de disciplina mental, trato de no embarrarme o embarcarme en cosas que no puedo entenderlo. Yo no conozco mucho del anecdotario de la guerra del Chaco, pues yo más bien intento esclarecer por qué la guerra y qué consecuencias tuvimos de la guerra. Pero no sé cuándo fue en Anáhuac y qué vino después, qué vino antes. Algo tengo, alguna idea tengo. Y con la masonería me pasa algo parecido. Porque si hoy alguien me preguntara, ¿funciona la justicia en el Paraguay o funciona la masonería? Yo no sabría contestar. Porque ni siquiera sé quiénes son masones. Y ahí, como la masonería era una sociedad secreta, es lo mismo que averiguar las tendencias sexuales de una persona. ¿Cómo vamos a saber lo que se produce en la intimidad
o en la penumbra de los gabinetes o de los secretos. Yo no sé. Salvo que fuera como aquel amigo que una vez se levantó en una reunión y dijo, yo soy agente secreto. Ah, sí. Dejó de serlo, un secreto, dejó de serlo inmediatamente. Claro. ¿Cómo hablaste ya de nuestra historia hasta la guerra del Chaco y la incidencia que tuvo la guerra Guazú? Pero te quiero abrir al macro y preguntarte cómo nos marca nuestro destino de paraguayos hasta hoy La Triple Alianza. Y capaz que hasta mañana. Y una de las primeras cosas que digo en el libro Verdades y Mentiras sobre la Guerra de la Triple Alianza es que la guerra no resolvió ningún problema con nuestros vecinos. Y los problemas subsisten. Y si antes tuvimos un López, o tuvimos un Eligio Ayala, o tuvimos una brillante generación de intelectuales con coraje, porque hay intelectuales que no tienen nada de coraje. Mucha gente habla de la idoneidad. La idoneidad sin coraje no sirve para nada. Entonces, lamentablemente las cosas siguen empeorando, porque hoy el mundo que se viene es mucho más complicado. Es mucho más complicado de lo que podemos ni siquiera imaginar. Ayer me estaba diciendo un señor, mirá este folleto. Habla del mundo que se viene sobre la industria automotriz que va a ser electrizada. ¿No sabes lo que esto significa, Messi? Esto significa la desaparición de los talleres mecánicos, significa la desaparición de las estaciones de servicio, significa la desaparición de un modo de vida completamente distinto que el que llevamos hoy. Sin embargo, nosotros seguimos importando automóviles de Iquique o seguimos llenando las carreteras de estaciones de servicio, por ejemplo. Es decir, yo siempre digo que el plan es una anticipación imperfecta del futuro. Nosotros no nos planteamos el futuro que vamos a tener. ¿Cómo podría plantearse ese futuro poniéndole a el señor Peta de ministro de Educación, por ejemplo? Imposible. ¿Qué podemos esperar de la mentalidad de una persona que pudo llegar al tope de la enseñanza universitaria con el título de abogado y que fue fiscal? ¿Pero qué más? Es el mismo criterio de la persona que estudia historia siguiendo el hilo de los archivos. A propósito de la gente que estudia historia, te voy a preguntar, ¿cómo ves a los maestros de historia y cómo ves a la enseñanza de la historia en Paraguay? Una vez me enteré que la señora Idalia Flores de Zarza propuso mi nombre en la Academia de la Historia y fue violentamente rechazada. Y yo le dije, señora, me hubiera preguntado a mí si yo quería ser miembro de la academia. Y lo mismo pasó con el profesor Alfredo Viola, o sea, dos ilustres personalidades de la historia del Paraguay. Propuso mi nombre y también fue rechazado y yo le dije, ¿por qué no me preguntó a mí? Y después ya, digamos, hubo encontronazos más fuertes. Y yo digo que las academias están justamente para preservar la pureza o el valor de la ciencia histórica, en este caso, para que sea útil para ponerla a disposición de los gobernantes, de los mandatarios, y que sepan que con la historia se moldea el pensamiento de un pueblo también. Es el imaginario colectivo, es la memoria colectiva. El pueblo, aunque no sepa de historia, tiene el peso de la historia sobre sus hombros. Y va a tener que convivir con ello. Y sobre todo en la mente. Entonces, si no sabemos esa historia, vamos a tener serios problemas. Manuel Domínguez dijo, hay que dar a los pueblos el sentido, la voluntad de ser. Sin la voluntad de ser, el pueblo es absolutamente nada. Voy a hacer una copia fiel de una pregunta que le hice a alguien que también admiro mucho, como Mario Rubén Álvarez. Le pregunté hace poco tiempo de si tenía alguna esperanza al respecto del futuro desde el punto de vista identitario de nuestro país, o es una pregunta ya per se extraordinariamente... Yo creo que es inútil. Porque los que pasamos la línea de las expectativas de vida de nuestra población, no podemos más que tener esperanzas de que los que vienen mantengan la esperanza.
Porque fíjate que hay una iniciativa muy interesante de las familias de incorporar el idioma inglés a la formación de los chicos, ¿no? Sí. Pero no hay ninguna que tenga que ver pero, con el sostenimiento de la identidad, claro, con la historia. Pero aún que sea inglés, ¿cómo va a hacer eso si tenés a un PETA de ministro de Educación y a un parlamento como el que tenemos? Es imposible, porque esa anticipación al futuro, esa verdad que no está purificada por una larga interrogación, no es posible con esta gente. Imagínate el Parlamento con un Carlos Portillo, por ejemplo, y una cantidad de personas que ni siquiera se conocen sus identidades porque están agazapados esperando que llegue a fin de mes para cobrar sus dietas, porque ni siquiera levantan la mano. A propósito de política quería consultarte porque como desde tu faceta de arquitecto, urbanista, ¿qué sentimientos te trae este debate en relación a las candidaturas? ¿Vamos a tener una mejor Asunción o es muy irónica? Bueno, yo no sé si estás siendo más sarcástico de lo que yo te conozco, pero vos sabés que a mí me propusieron como precandidato. Y yo no digo nada porque primero yo no voy a hacer nada que yo condeno como incorrecto, indecente, ilegal. No estamos en campaña, nadie puede estar en campaña porque no son plazos electorales. De manera que hablamos, soñamos, organizamos algunas cosas, pero cuando veo emerger personas que están transgrediendo claramente los procedimientos y no son sancionados por nadie, porque cuando una persona saca un cartel y dice yo quiero ser intendente, por más que no diga, no pueden pues tacharnos de imbéciles y no darnos cuenta de que sí lo quieren ser. Sí, sí. Y en segundo lugar, como yo suelo decir, hace poco lo encontré en la casa de una persona amiga. ¿Qué hace este cartel acá? No, vino mi yerno a poner. Le dije, vos sabés que el primer delincuente es el que te sonríe de esa fotografía. El segundo es quien hizo el cartel, el tercero es quien autorizó y el cuarto es el dueño de casa, le digo, porque todos son copartícipes en un delito electoral. Vos sabés que te puede venir una orden de detención, le dije yo, porque así debiera ser. Claro. Pero sin embargo vemos gigantografías con gente que te sonríe con su trajecito de primera comunión y todo maquillado. Yo no puedo hacer eso. Primero porque no tengo dinero. Segundo porque es ilegal. No se puede hacer eso. ¿Con qué tres cosas tendría que empezar un intendente de Asunción? Y las tres cosas, casualmente, las tres cosas, que no importa quién sea el intendente, la ciudad tiene que estar limpia, tiene que haber un relativo orden en el sistema de tránsito vehicular, con mucho respeto al tránsito peatonal. Hoy las veredas no existen. No existen. Y finalmente tiene que haber una capacidad, mínima capacidad de manejarse con los recursos disponibles. Eso es imposible con la cantidad de funcionarios que hay dentro de la municipalidad y es imposible con la alta tasa de morosidad que hay en el pago de los impuestos. Y lo que nos lleva a preguntarnos qué es primero, el huevo o la gallina, porque obviamente la gente no paga sus impuestos porque sirve para mantener la clientela partidaria en la municipalidad. Que es un tema sin resolver. No. En todas las banderas. Todos los problemas de la ciudad son resolvibles. Primero porque hay experiencia exitosa en cada uno de los problemas. Pero yo pregunto una cuestión de matemática otra vez. ¿Cómo vamos a limpiar la ciudad con 300 barrenderos si la ciudad tiene 12.000 hectáreas? Es decir, a cada barrendero le corresponde todos los días 120 cuadras. Es imposible. Imposible. Pero además es imposible con un escobillón raído y una pala y a veces una carretilla. Así se limpiaban del antiguo Egipto. Y con mejor equipamiento. No, con una ciudad más pequeña. Sí. Y además con el castigo de que si no limpiaba bien, le venía la horca. Sí. Entonces, nosotros tenemos que incorporar tecnología y tenemos que sacar personal inútil, porque hoy con esa cantidad de gente en la municipalidad, no tienen asientos, no tienen mesas, no tienen computadora y por lo tanto no tienen nada que hacer. Son mandaderos de los concejales o de las autoridades. Gracias. De nada.